una palabra un poco atípica la que vamos a escuchar hoy, a lo que estamos acostumbrados. Amén. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, nos dice lo siguiente: Simón Pedro, esto está en la versión en NBI, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Fíjense cómo se presenta el apóstol. A los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Cuántos dicen que es así? ¿Escuchó esa parte? Escuche cómo se expresa el apóstol. Este no es el apóstol que usted conoció cuando estaba con Jesús. Este es otro apóstol. Este es un apóstol procesado por el Espíritu Santo. Este es un apóstol regenerado. Es un apóstol, escuche, probado por el Señor. Cuando uno es procesado y probado por el Señor, sus expresiones cambian. Viene algo muy lindo de Dios. ¿Sabe qué? Ternura en su corazón. ¿Cómo estamos con la ternura? Ale. Muchos se miraron y algunos ya se separaron de asiento. No era para tanto. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Me gusta que se presenten así. Qué lindo presentarte siervo de Jesucristo, servidor de Jesucristo. Qué lindo nombre. Muchos dicen el doctor, la doctora, que está bien, estudiaron, se recibieron. Pero qué lindo, pero ¿quién eres tú? Y decir, soy siervo de Jesucristo. Pero también en lo profesional ejerzo de esta manera. Hago esto otro. Me recibí de esto. Pero tu título principal es siervo de Jesucristo. Cuando estemos en el cielo, no existe otra cosa. Existe solamente, fui un servidor de Jesucristo cuando estuve en la tierra. Ese es el mejor título. Es el mejor título. Amén. Dice, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que es el grado de valoración que le da la fe que él está emprendiendo. Escuche, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. ¡Wow! Eso lo hace el poder de Dios. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Cuántos quieren ser de la naturaleza divina? A eso vamos, a ese lugar. Precisamente por eso nos dice el apóstol Pedro, esfuércense por añadir a su fe, escuche, a su fe, virtud, a su virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Fíjese las cualidades que nos pide el apóstol que podamos añadir a nuestra fe. ¿Por qué? Usted va a entender por qué. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Cuando dicen amén. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. ¿Cuánto dicen que es así? Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás.
y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuánto dicen qué hermosa palabra? ¡Qué hermosa palabra! Vemos acá un apóstol, como le dije en un principio, distinto. Un apóstol distinto. ¿Sabe qué? Segunda de Pedro es un libro que se escribió en el mismo lugar donde se escribió Primera de Pedro. El apóstol Pedro ya estaba preso. De hecho, ya había un edicto sobre él de muerte y él lo sabía. Estaba bajo el mando de Nerón. Nerón era un rey, Dios mío, bárbaro. Mató muchos cristianos. Y uno de esos es el apóstol Pedro que vemos acá. Más o menos se data de los años 64 después de Cristo, cuando él escribió esta carta. El apóstol Pedro tenía más o menos 75, 80 años aproximadamente. Pero vemos un apóstol Pedro muy distinto escribiendo. Como le dije en un principio, un apóstol Pedro con amor y con ternura. Un apóstol Pedro que al que estábamos acostumbrados, ese apóstol imprudente. ¿Hay alguien imprudente acá? Impetuoso. ¿Hay alguien impetuoso? Temperamental. ¿Hay alguien temperamental? Impulsivo. ¿Hay alguien impulsivo? El más sanguíneo de todos. Ahora ya no lo era. Vemos a un apóstol doblegado por el poder del Espíritu Santo. Tengo una buena noticia para ti. Si deseas lo que Dios nos enseña hoy aquí, vas a ser ese apóstol. Vas a ser esa persona en Cristo. Un hombre distinto, regenerado por el poder del Espíritu Santo. Un hombre que cuando está escribiendo, ya su pensamiento ya es como un padre y como un abuelo. Ya sabía que se terminaba su tiempo. Pero él dijo, yo me voy, pero quiero dejar cosas firmes en el Evangelio de Cristo. Quiero dejar un legado. ¿Sabe lo que es un legado? Dejar la posta del Evangelio en la generación siguiente. Muchos dejan de pensar en su generación. Están pendientes de ellos mismos y lo que les está pasando, y que no les falte el pan y el abrigo, el techo y el auto y las cosas que este mundo te ofrece. Pero hay algunos que tienen un corazón puesto en el Espíritu Santo y saben que eso solo son añadiduras, pero su mente está concentrada en dejar una posta más importante, porque el auto quizás lo venda, la casa quizás lo distribuya entre los hermanos, aún las cajas de ahorro, pero hay algo que no van a poder soltar de su vida. Fue la enseñanza de la palabra poderosa del Evangelio, de la verdad que ha quedado escrita en sus corazones por un papá y una mamá que no soltaron la brecha, no soltaron, no dejaron la paz del Espíritu Santo. Y vemos al apóstol moldeado por el Espíritu de Dios, con ternura y con amor, hablándole al pueblo. Y comienza diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia, aquellos que fueron justificados por Dios. ¿Cuántos fueron justificados por Dios? Todos los que estamos acá fuimos justificados por Cristo y salvados. Tenemos una fe muy preciosa que nos acompaña. Él deseaba terminar sus días. ¿Cómo quiere terminar sus días usted? ¿Usted se imaginó el terminar de sus días? Yo siempre tengo un sueño, y estar grande, sentado junto a mis hijos, mis nietos, y si Dios me permite, mis bisnietos, y solamente elevando las manos al cielo diciendo: Él es nuestro Rey.
Que mis nietos y mis bisnietos puedan decir un día: tuve un abuelo, un bisabuelo que peleó por la palabra de Dios. Yo no lo viví. Con mi vida se corta la generación maldita, porque Cristo la convirtió en bendita. Y mi deseo un día levantar las manos con esos hijos, nietos y bisnietos y decir: Cristo reina en mi generación. Cristo reina en mi generación. Pero hay que luchar para eso, no es fácil. Uno debe luchar para que el legado llegue a donde tiene que llegar. Amén. Y el apóstol tiene ese deseo en su corazón. El que te llamó te respalda. Los que venimos de fuera de Dios sabemos lo que hemos padecido, sabemos lo que hemos sufrido. Quizás muchas veces decir nadie sabe, Dios te dice: yo sé lo que has pagado el precio, yo sé lo que te ha costado el evangelio. Pero Dios va a respaldar tu generación. Confía en el que te has creído. Él no te va a abandonar jamás. Dice el apóstol Pablo: esa fe es preciosa. ¿Cuántos reconocen que nuestra fe es preciosa? Muchos han dejado el evangelio por la inmadurez espiritual y porque no han entendido la fe preciosa que tenemos. Que podemos sentarnos cuando estamos afligidos en nuestra cama y decirle gracias al Señor. Es una fe que nos acerca al Padre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solo la fe nos conecta con Cristo y nos permite saber y decir: Abba, papá, te amo. Qué lindo la fe. Por eso el apóstol dijo: esta fe es preciosa, porque nos acerca a la maravillosa eternidad de los cielos en nuestro corazón. ¿Cómo no amar nuestra fe? Por medio de la justicia en Cristo Jesús. Y en el versículo 2 Él nos habla y nos dice que quiero que este sea el corazón de ustedes en un futuro. Dice que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tiene de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Sabe lo que es la gracia? Es un regalo inmerecido. No nos merecíamos estar en su camino. Lo que hicimos no fue grato ante sus ojos. La erramos toda. Pero Jesús no miró nada de eso. Jesús solo miró tu corazón y te eligió. Y dijo: sobre esta mujer y este hombre haré una gran obra. Y será mi siervo y será mi obrero. Y lo usaré para mi reino. Esa gracia es la que nos permite alcanzar alcanzar metas y objetivos que con nuestras propias fuerzas no las podemos alcanzar. Humanamente no lo vamos a lograr, pero es la gracia que nos levanta cuando somos débiles, es la que nos empuja a ser fuerte. Esa gracia que vino por medio de Jesucristo está sobre nosotros. Que en nuestra debilidad decimos: Señor, yo no puedo, porque a veces tenemos medidas humanas, reglas que decimos: de esta manera yo no puedo seguir al evangelio porque no conocemos la gracia. Muchos caen en esta medida que Dios no la tiene, en esa autosuficiencia de querer cumplir ciertos requisitos, y cuando no lo haces condenás diciendo: no estoy más en el evangelio, no puedo, es difícil. Esa es la persona que no conoció la gracia. El que conoce la gracia sabe que es débil, sabe que es vulnerable, sabe que no puede, sabe que humanamente no lo va a alcanzar, pero la presencia de Dios le dice: vas a poder conmigo, vas a alcanzar los objetivos, vas a llegar a la meta que es en Cristo Jesús, no por tu fuerza, yo te llevo, dice el Espíritu Santo. Él te lleva. Por eso es importante conocer la gracia y la paz
¿Cuánto les cuesta tener paz en momentos difíciles? La paz es un ejercicio muy importante en Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. El apóstol Pedro ya le dijeron que terminaba su tiempo, pero él tenía paz. Cuando uno conoce la paz, no interesa dónde estás, no interesa los edictos que te han puesto a tu vida, diciéndote vas a tener una vida fracasada, vas a tener un matrimonio fracasado, una familia, tu generación será maldita. Todos los edictos que Satanás te quiera decir, lo vas a mirar y vas a tener la paz. Es decir, digan lo que digan, yo sé quién me sustenta y esas cosas no me tocan, porque lo mejor viene siempre. El apóstol estaba ya, en su corazón había un anhelo, que es el mismo anhelo que tiene que haber en tu corazón, que tus hermanos que están pasando momentos difíciles estén llenos de paz. La paz te permite decidir cosas correctamente. La paz te permite tener claridad en la visión de futuro de tu matrimonio, de tus hijos. La paz que yo doy, dijo el Señor, no la tiene el mundo. El mundo busca paz en cosas materiales. Cuando no las tiene, las pierde. Nosotros podemos estar debajo de un árbol, pero estar llenos de paz. Es una paz que no tiene precio, porque es tan grande el precio que se pagó, que se llama la cruz, que llena todo. Entonces, pase lo que pase, venga lo que venga, estás en... Gracias, Señor. Luego Pedro sigue diciendo en el versículo siguiente, su divino poder, dice, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir en devoción. El nombre de esta enseñanza que le puse de manera personal y subjetiva, creciendo en mi relación con Dios, fortaleciendo mis bases. Dios quiere en la iglesia Catedral del Espíritu Santo que esté sólida, que tus raíces estén bien sólidas. Dios quiere que tu fe esté consolidada en cosas sólidas, no en algo turbulento. Y el apóstol Pablo nos dice que el poder de Dios es el que nos da la capacidad para entender su llamado y su camino en el propósito de la verdad con tu vida. Cuando uno entiende que el poder vino por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, a partir de ahí nació la iglesia. Cuando el Espíritu Santo visitó la tierra, que vino con fuego, con poder, que fue como un terremoto, un huracán, y reposó sobre los discípulos que estaban unánimes en Jerusalén. A partir de ahí nace la iglesia de Jesús. Ese mismo Espíritu Santo está aquí en este lugar. Ese mismo Espíritu Santo quiere derramar el poder sobre tu vida, para que entiendas el llamado y tengas el conocimiento para caminar y lograr lo que Dios tiene para ti. Ahora, ¿cómo se logra? Dice el apóstol. Solamente ese poder nos permitirá, con devoción a Dios, apartarnos de la corrupción. Si hay algo que está en nosotros, es una naturaleza caída. Desde que Adán y Eva pecó, provenimos de una naturaleza caída. Pero cuando uno se deja tomar por el poder del Espíritu Santo, puede escapar de la corrupción. Dios viene sobre ti con poder y te liberta de la esclavitud del pecado, de los malos deseos, de la concupiscencia, dice la Biblia. ¿Qué es la concupiscencia? Es ese deseo fuerte que uno tiene hacia el mal, aquellas cosas que no son de Dios,
aquellos que nos esclavizan y nos tienen sumidos fuera de la voluntad de nuestro Padre. Yo di algunos ejemplos: la fornicación, la infidelidad, adicciones a las drogas, al alcohol, inmoralidad, pornografía y tantas otras. Envidia, celos que consumen. Esas cosas a muchos antes del Señor los tenía esclavizado. Pero vino el poder del Espíritu Santo una vez que recibiste a Jesús y te libertó de esa esclavitud. Quizás tenés tentaciones, quizás hay parte en tu vida que te atraen esas cosas todavía, pero no significa que eres esclavo. Son simples tentaciones de la concupiscencia, de la carne caída, de los malos deseos. Pero el Espíritu Santo te dio la libertad para alejarte de esas cosas, para decir: yo no quiero. Y el Espíritu Santo toma tu ser y tu voluntad y te empieza a apartar del camino. Es el poder del Espíritu Santo. No es tu fuerza. No es con tu fuerza. Solamente podemos alcanzar la fructificación en Dios cuando nos apartamos de la corrupción. Nos apartamos de toda esta humanidad y empezamos a ser regenerados por Él en la nueva naturaleza divina, en la nueva manera de pensar, en la nueva manera de vivir, en los nuevos deseos que laten en mi corazón. Antes, cuando no conocías a Dios, hoy domingo a la mañana estabas durmiendo después de una noche bastante fuerte, con varios grados de muchas cosas en tu cuerpo. Pero hoy estás aquí temprano, después de haber tomado unos mates temprano. Estás escuchando la palabra de Dios. Ese cambio de naturaleza, de objetivos en tu vida y de prioridades, es símbolo de que el Espíritu Santo está en ti. Es símbolo de que Él está trabajando en tu corazón. Es símbolo que Él te está cambiando tu dirección. Entonces, si estás aquí, puedes decir: wow, el Espíritu Santo está regenerando mi naturaleza. Veo hoy de otra manera la vida. Hoy yo puedo decir que Él está en mí, porque está cambiando tu hábito. Dios te dice: vas a ser fructífero, pero hay cosas que tenés que lidiar y soltarlas. Es necesario. El Señor quiere una iglesia fructífera, una iglesia productiva, no inútil, improductiva. Él nos habla en Juan capítulo 15, del versículo 2 al versículo 5. El Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más frutos todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí. ¿Qué significa permanecer en mí? Identifíquense con Cristo. Su identidad sea Cristo. Mis valores, mi vida está con Cristo. Identifíquense cada mañana con Cristo. Si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar frutos por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí, nada pueden ustedes hacer, nada. Estar con Cristo, identificarme en mi vida devocional cada mañana, de oración, por medio de su palabra, hace que mi vida empiece a regenerarse. Su palabra es la que limpia mi corazón. Él dijo: ustedes son limpios por mi palabra. Al leer la palabra, al escuchar su palabra, Dios está limpiando y está quitando la corrupción que me impide ver, por la cual estoy. Jesús lo que nos está diciendo esta palabra nos habla de un tratamiento que Él está haciendo en tu vida para que puedas dar fruto. Hay áreas en tu vida que Él la tuvo que podar, tuvo que cortar, porque eran improductivas.
relaciones que tuvo que cortar, amistades que parecían emocionalmente buenas, pero espiritualmente te estaban dañando. Hay cosas que Dios corta porque no son fructíferas, pero Él las poda. ¿Para qué? Para que puedas dar más fruto en esas áreas. Muchos, ¿por qué Dios me sacaste esto? ¿Por qué me sacaste esto otro? ¿Por qué me hiciste esto? No te quejes, más bien dale gracias al Señor, porque hoy quizás tu ramita está cortada, pero en algún momento empezará a fructificar de nuevo y será una rama que bendecirá a muchas personas. Déjate podar, déjate tratar por el Señor, déjate tratar por Él. No pongas, no, ahí no, Señor, ahí no. Bueno, esto sí, esto no, Señor, esto sí, esto no, Señor. No. Más bien el Señor, hace lo que tenés que hacer. Sin anestesia, hacelo igual. Aunque me duela, pero sé que este dolor se convertirá en un gozo para otros. Cuando un hijo de Dios entiende que fue llamado por Él y se identifica con Cristo, ya no tiene que ver contigo, tiene que ver con otros. Entonces, la podada, el corte o el tratamiento, sin anestesia, con anestesia, a vos no te interesa, porque sabes que pronto vas a bendecir por medio de tu vida a otras personas. Duele, sí duele. Pero lo que más lindo es la sanidad de muchos dolores que traerá esa rama que Dios te ha tratado. ¿Ven? Traerá más sanidad de dolores de lo que te imaginas. Solo dile, Señor, gracias. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que seas productivo. Dios quiere que alcances y te desarrolles en tus raíces cada vez más profundas en Dios. Dice el apóstol Pedro, precisamente por eso, esfuércense. Hay una parte que nos toca a nosotros. No es que tiene que caer del cielo. Hay una parte nuestra que tiene que poner para que venga esa productividad. El Pedro dice, esfuércense por añadir a su fe. Todos tenemos fe. Y nos dice, virtud. ¿Sabe lo que es la virtud? La virtud es algo muy interesante. Es una excelencia moral. Es la fortaleza del alma. Los creyentes maduros son valientes moral y éticamente. Saben decir no al pecado y a lo injusto, sea cual fuere el costo. Cuando hablamos de virtud, hacemos referencia a ser cuidadosos en cómo nos conducimos. Es una excelencia moral. ¿Te estás conduciendo con virtud? A esa virtud, dice el apóstol, deben añadir cosas. Y se deben añadir el conocimiento. El conocimiento es el discernimiento, la percepción. Es el conocimiento práctico que nos capacita para discernir y actuar correctamente en las diferentes situaciones de la vida. No sé qué voy a hacer, no sé qué hizo este pastor, será o no será. Es el conocimiento de Dios, te permite discernir lo correcto, que agrada a Dios y bendice la voluntad de Dios y a otras personas. Al conocimiento, dominio propio. Ay, Señor. El cristiano que se enfurece rápido y sale de control no ha madurado aún. La madurez espiritual nos lleva a un dominio propio. Dice la Biblia en Proverbio que una persona sin dominio propio es como una ciudad sin murallas. Cualquiera puede entrar y cualquiera puede destruir. Por eso uno tiene que pedir al Espíritu Santo, dame dominio propio ante cada situación. Al dominio propio, la paciencia. Me gusta esta definición, escuche, muy linda definición de la paciencia. A veces decimos paciencia, el conocimiento de la paz, pero escuche esta definición muy linda. Es la capacidad de estar firme en sus principales metas a pesar de la oposición.
Aceptación con valor de todas las cuestiones que nos presenta la vida. Hay personas que no aceptan muchas cosas. No acepto. La situación en la que estoy laboralmente no acepto. No acepto la situación matrimonial. No acepto la situación con mis hijos. No acepto. La paciencia nos hace aceptar esas cuestiones de la vida que muchas veces son difíciles. Nos permite. ¿Saben por qué? Escuche por qué. Porque esa paciencia va transformándola en algo positivo y ascendente en la escala de valores de la vida cristiana. Hay cosas inaceptables a tus ojos humanos, pero a los ojos de Dios está siendo ascendente y está siendo positivo, porque Dios está permitiendo eso para que tu vida cristiana sea creciente, para que tu vida cristiana sea productiva. La oposición, ¿qué hace? Te hace ser productivo, te hace tener el olor fragante del Espíritu Santo. Cuenta la historia de en Estados Unidos querían trasladar del sur hacia el norte el salmón. Era una comida en aquel entonces muy rica, y todos querían compartir. Entonces el negocio del salmón en el sur era algo espectacular. Y los empresarios del norte querían trasladarlo y no sabían cómo. Hasta que pusieron en baletones y llevaron el salmón. Pero resulta que cuando llegaron a los restaurantes del norte y querían probar, no tenía gusto. No tenía gusto. Era insípido. Y no había caso, y venían y probaban los chefs y no tiene gusto. Iban a probar el salmón del sur y era riquísimo, pero del norte no tenía gusto. Hacían todos los estudios, el agua, llevaban agua de aquel lugar, lo traían al norte, igual perdía el gusto. Hasta que una de esas veces, como siempre sucede, solo Dios nos permite descubrir las cosas. En esa cantidad de salmón que ponen en un baletón, en varios baletones, iban probando todos y uno de ellos tenía el mismo gusto. Y se enfocaron los chefs en ese por qué. ¿De dónde sacaste este salmón? De ese lugar. Y miraron y sacaban y el gusto era igual. Y lo otro era insípido. Entonces hicieron un análisis. ¿A qué se debe que este sí tiene gusto y estos no? Entraron a revisar y encontraron dentro de ese baletón un bagre, otro pez que es enemigo del salmón. Resulta que como estaba ese enemigo del salmón ahí, todos los salmones se ponían en contra del bagre. Y el bagre los miraba y ellos estaban ahí. Y esa tensión de encontrarse con el enemigo, de encontrarse con la oposición, encontrarse con la adversidad, generaba en el salmón un aceite interno, que es lo que le daba el gusto verdadero del salmón. Las oposiciones que estás teniendo en este tiempo, las adversidades que estás pasando, tengo una buena noticia. Te está dando el aceite de la esencia de Dios. Te está dando el aceite del Espíritu Santo. Te está haciendo ser un olor fragante ante los ojos de Dios. Por eso lo que estás pasando no es malo, sino que te hace ser fructífero en la esencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? A la paciencia, piedad. Me gusta porque del griego piedad, eusebia, nos da la idea de relación vertical con Dios y horizontal con los hombres. Nos dice que debemos tener el mismo carácter que Cristo. A la piedad, afecto fraternal, amor a los hermanos, amarlos de verdad. ¿Usted ama a su hermano que está al lado? Amén. Apenas le aguanto a mi esposo que le ame a mi hermano. Apenas le aguanto a mi hijo que le aguante a mi hermano. Le pídale amor al Señor. Porque ¿sabe qué? Al afecto fraternal dice amor.
agréguele amor. Es el amor divino que viene por el Espíritu Santo. El amor a Cristo que está dirigido hacia las personas. ¿Sabe por qué usted no ama a las personas? Porque no tiene el amor del Cristo. Porque el amor de Cristo que viene por el Espíritu Santo está dirigido a las personas. Y si usted no se conecta con ese amor, no va a amar a las personas. Porque el amor de Dios es un amor ágape, dirigido a las personas sin condiciones. Por eso tenés que entender, importante saber esto. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere, iglesia, que seas fructífero. Dios quiere que salgas de esa inutilidad como cristiano. Estos ingredientes son importantísimos para que te enriquezcas en Dios y eches raíces. Dios mira estos ingredientes en el corazón de un cristiano. Pero el más importante, que quiero hacer un paréntesis, es el conocimiento de Dios. Iglesia, si hay algo que vemos hoy, es esto: la falta de conocimiento de Dios. Jesucristo desde niño era un niño que buscaba conocer a su Padre. De hecho, la Biblia en Juan 7:15 dice: los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tanto conocimiento sin haber estudiado? No vino por ósmosis. Muchos creen que tiene que venir por ósmosis. No. Jesucristo de niño meditaba en la palabra, en la Torá. Meditaba en la ley. Jesucristo leía. Por eso pudo atacar a Satanás, porque conocía la palabra. Muchos quieren tener una gran relación con Dios, pero no conocen la palabra. Para tener una relación con Dios madura, debo conocer a mi Dios. Jesucristo era desde niño, y me gusta porque el gobierno de Israel invierte fondos de Israel para que los niños estudien la Torá. Acá muchos se otorgan para estudiar la secundaria, que está bien, aprender matemáticas, geografía. Pero allá invierten para que aprendan la moral, las leyes verdaderas. Por eso es un pueblo, a nivel mundial, está destacado como el pueblo de mayor moral. Ellos, antes de tirar un misil a un edificio en Gaza, llaman a todos los habitantes de ese edificio y les dice: a las 6 de la tarde va a venir un misil sobre el edificio, váyanse de este lugar. Ellos le avisan. Yo le pregunto, ¿el resto de los países avisan? Y a las 6 de la tarde envían los misiles a ese edificio. Ellos tienen una moral a pesar de la guerra. Hay cosas que tenemos que aprender de ellos. El conocimiento, iglesia, escuche esto, son 5 puntitos que quiero que aprendan lo que hace el conocimiento en la vida. Porque el fin de esto es que usted sea productivo y eche raíces. Y para eso tiene que entender que el conocimiento está relacionado con tu devoción a Dios. Muchos dicen: yo oro todo el tiempo, pastor, tengo mi devoción a Dios. Pero si no conoce a Dios, no es buen símbolo. Solo tiene una relación con Dios de amor platónico, emocionalista. Estadísticamente a nivel mundial, ¿sabe qué? El amor platónico tiene una duración de 2 años. Ese amor subjetivo que estás admirando en tus emociones, pero cuando intervienen las crisis, termina la relación. Algo que se lo voy a decir de corazón: en todo este tiempo que hemos estado en Corriente, hay una iglesia muy inmadura en Corriente, una iglesia muy emocionalista. Por eso divagan y andan por todos lados y no hay solidez. No tienen solidez en sus raíces, en las iglesias donde están, porque no conocen a Dios. Nosotros hace 20 años estamos casados con mi esposa, y los primeros años también le llaman los años de luna de miel. Pero luego nos empezamos a conocer verdaderamente quiénes somos, las áreas débiles, las áreas no buenas, y hay que soportarlas, y hay que aguantarlas.
ahí termina todo ese mi chuchú, todo termina. Mi bebé, mi flor, mi cielo. En vez de cielo se transforma en infierno. Porque son procesos necesarios. Para que en un matrimonio haya madurez, debe reconocerse quiénes son. Deben saber quiénes son cada uno. Debe saber que ese príncipe se transforma en un monstruo. Y esa princesa en una víbora. Y a veces tiene otra víbora más grande, no voy a decir quién es, que cuando va a la casa de ella también. No. ¿Y qué pasa? Se empiezan a conocer y ahí las cosas, la diferencia empiezan a venir. No es grato. No es grato. Sale lo verdadero. Sale quiénes son. Salen los guaraníes de corriente. Salen los hindúes. Sale todo ahí. Ahí se ve todo. No, hasta acá llegamos. Y sí, vos buscas tu abogado, yo busco el mío. Y sí, amor platónico, amor emocional. No entendió la madurez. Muchos tienen esa relación con Dios. Ay, Dios, bendecime, y le trae una flor. Digo, ay, estoy enamorada de ti, Dios. Y en los momentos de crisis, cuando no hay nada, ¿dónde está Dios? No, yo no te sigo más. No estoy más enamorada de vos. Porque Dios le quiere llevar a un nuevo nivel de relación, pero no entienden. Y así están muchos. Dios quiere que entiendas que cuando uno conoce a Dios, conoce su palabra, uno madura. Y cada momento, circunstancia que está atravesando, está sólido, porque sabe quién le llamó, sabe quién le sostiene, sabe quién está con él, sabe quién es el que lo está sustentando con su amor y su abrigo. Pero cuando uno no conoce a Dios, ore por mi pastor, no se reprenda. Por eso el apóstol Pablo tenía paz, el apóstol Pedro, paz, porque él sabía. Él dijo, yo ya sé, escribo con ternura y amor porque ya sé, ya me queda un corto destino, ya me voy con mi Señor, ya es el tiempo, este estuche ya se queda, pero tengo tanta relación con Dios que quiero hacerlo ya personalmente. Vamos, hay que alcanzar esa madurez, hay que alcanzar esa madurez. Qué lindo. El conocimiento relacionado no solo nos da devoción a Dios, es decir, si yo soy doy devoción a Dios, adoro, tiene que estar siempre de la mano con saber quién es Él. Con saber quién es Él. Y debo hacerlo, el segundo punto, de manera formal e intencional. Fíjese, Marcos 12:30. ¿Sabe qué dice? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Después, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Muchos le aman de corazón, le aman con su ser y con sus fuerzas. Pero hay algo que nos está pidiendo acá. Nos dice con toda tu mente. ¿Qué nos quiere decir? Con entendimiento. Por eso al principio yo decía, si vas a elevar una adoración, hacelo con entendimiento. Quiero que entiendas lo que estás haciendo. ¿Por qué te congregas? Porque, pastor, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y yo quiero hacerlo porque dice la Biblia. Un hombre que entiende, camina sólido. Dios quiere que sepas quién es Él y por qué haces cada cosa, por qué sirves. Sirvo por agradecimiento, pastor. Mi Señor fue a la cruz, murió por mí. Yo soy tan agradecido. Me sacó del pecado, me sacó de lo peor, inmundicia de mi vida. ¿Cómo no le voy a servir en su obra? Es lo mínimo que debo hacer. Porque soy agradecido, porque entiendo de que es lo mínimo que puedo hacer. Pero los que no entienden solo son emociones. No, hoy no voy a servir porque no sé.
porque no me gustó la cara de alguien. Eso es inmadurez espiritual. Uno tiene que entender las cosas que hace. Dios quiere que entendamos. El conocimiento se relaciona también con las personas que son sabias. La persona que conoce a Dios se vuelve sabio. Proverbios 9, del 7 al 9. El que corrige al burlador o reprende al perverso, que sería el necio, solo ganará insultos y desprecio. No reprendas al arrogante, porque terminará odiándote. Escuche esto: pero corrige al sabio y te respetará. Enséñale al sabio y se hará más sabio. Da instrucciones al justo y aumentará su saber. La persona que quiere conocer a Dios se vuelve sabia. Entonces sabe que la exhortación que viene sobre él, ¿sí?, es para bien. El que no conoce a Dios se enoja, se enfurece. Me voy. ¿A dónde? No sé. Bueno, porque no conoce a Dios. Porque no alcanzó el conocimiento de quién es Él. Entonces no es sabio. Pero el que es sabio, gracias pastor, gracias hermano por lo que usted me dijo, gracias, sé que esto es para bien y sé que esto me hará que mi moral entre en un nuevo nivel de excelencia para mi Señor. Entiende. ¿Cuánto dicen amén a esto? Hoy en día tenemos, hermanos, tanta información y también mucha desinformación. Porque la mucha información da desinformación. Y se venden tantas verduras. Si hay algo que aquí trabajamos mucho es la buena doctrina de la palabra. Venga a la escuela del Espíritu Santo los días lunes. Aprenda de Dios. Sepa quién es su Dios, a quien usted viene aquí a congregarse. Sepa qué piensa de usted y por qué usted está aquí. ¿Qué Dios quiere con usted? Yo debo emprender, debo hacer algo, debo aprender más cosas fidedignas, no cualquier verduras. El conocimiento debe ser intencional, no casual. Yo debo hacer algo intencionalmente para aprender, no casual. Pongo la radio, estoy yendo en el auto, pongo la radio y escrito está en la palabra, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. No es casual. Aprendí, escuché una palabra, puse en YouTube, se dio. No, usted debe tener una intención. Yo quiero aprender más de mi Señor. Yo quiero aprender del conocimiento de mi Señor. Yo me congrego porque quiero conocer más a mi Dios. Voy a la escuela del Espíritu Santo, decido ir a la escuela del Espíritu Santo porque quiero saber más de mi Señor. Y voy a la célula porque quiero saber más de mi Señor. Y decido, es intencional, no casual. Hoy estamos en el mundo de la casualidad, hermanos. Cristianos que se quedan en su casa mirando en YouTube por la comodidad. Se perdió esa intencionalidad, ese deseo de ir, porque sabe cuál es la bendición en este lugar, de que usted se congregue. El Señor dice: cuán bueno y delicioso están los hermanos juntos y en armonía. Allí Dios envía bendición y vida eterna. Usted venir acá a esta iglesia no es por casualidad. Usted viene acá y cuando estamos en armonía, Dios nos provee cosas que usted no las ve, pero en su espíritu empieza a percibirlo sin que usted conscientemente lo sepa. Se empieza a identificar con un Padre del cielo. Se empieza a identificar con un cuerpo de Cristo. Se empieza a identificar con una familia de Dios. Se empieza a identificar con los milagros que tiene un Dios, que nada es imposible para ti. El fin de semana pasado escuchamos cómo Dios trajo esta sanidad sobre esta nena declarada autista. El Señor la sanó. Unos padres que creyeron en Dios que lo iba a sanar, Dios lo sanó. El psiquiatra y la psicóloga le dijo: estás de alta, eres normal. Dios sanó su autismo. Porque había unos padres que tenían intencionalidad. Dijeron: yo voy a aprender más mi Dios porque sé que la sanidad, porque el médico natural le dijo: no hay, el autista no hay sanidad.
Pero ella creyó en Dios y peleó por Dios, y Dios le dio el milagro de sanidad de autismo. ¿Sabe por qué fue sana esta niña? Porque tuvo padres que conocieron a Dios y escucharon decir: mi Dios hace milagros. Y como conocieron al Dios de milagros, el Dios de milagros se hizo visible por medio de su hija. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer a Dios. Aleluya. Por eso debo tomar actitudes que a mí me lleven a crecer en Él, para que las raíces crezcan. La última, el conocimiento no puede echar raíces si yo no dejo de lado la inmundicia de mi vida. Es como una semilla. Yo tiro una semilla acá en el escenario y no va a crecer. Así es el corazón que está con corrupción, que está lleno de pecado. La semilla no puede entrar al corazón y ejercer los frutos que está queriendo. Eso nos dice Santiago en capítulo 1, versículo 19 al 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. ¿Cuántos son rápidos para escuchar acá? Tenemos 2 oídos, acuérdense. Lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Cuántos son así? Los argentinos se enojan, hablan y después escuchan. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar las almas. No solo escuchen la palabra de Dios, sino que pónganla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y pones en práctica y no te olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Por qué nosotros aconsejamos tanto de que uno esté atento en congregarse? Porque la palabra te confronta. ¿Por qué anhelamos que todos sirvan? Porque el servicio te confronta. Porque entonces tenés que venir antes de servir, tenés que ponerte a cuenta con Dios. Pero cuando uno deja de servir, se empieza a apagar cosas en su vida. Y ese esfuerzo que tenía continuo para que su corazón se purifique, deja de purificarse. Y empieza a descender su moral. Y cada vez más. Pero no se da cuenta. No se da cuenta. Porque cuando uno está cerca continuamente delante de Dios, en oración, en que Dios, el Espíritu Santo te habla, te confronta, te quebranta, y continuamente pedís perdón y sos purificado. Por eso el apóstol dice: desechen la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Los malos pensamientos. Desechen la abundancia de malicia, la carga de maldad que ciega, que les pone ceguera a muchos y les aparta de la verdad. Porque entonces, dice el apóstol, la palabra se va a implantar. ¿Sabe lo que es implantar? Echar raíces. La palabra, para que eche raíces, debe recibirse, pero debe practicarse. Entonces se activa la raíz. Si yo escucho, pero no la pongo en práctica, primero que me engaño a mí mismo, porque no funciona para nada. Y segundo, que no he hecho raíz. Es como un espejo, dice acá el apóstol Santiago. Continuamente vas al espejo y dices: ay, mira el granito que tengo. Ay, urgente una crema, urgente. Porque te miraste al espejo, viste tu granito. La palabra es el espejo de nuestro corazón y nuestra vida. Cuando yo voy a la palabra, cuando yo voy a la iglesia, a la célula, me muestra quién soy. Y me muestra mi estado. Y me doy cuenta que parecía una persona fuerte, pero soy
Espiritualmente estoy desnutrido. Solo la palabra, el conocer, te va a ayudar a que seas fuertes en Dios. Jesucristo dijo, si escuchan y hacen mi palabra, estarán sobre la roca y su casa no va a caer cuando venga la tempestad. Pero si no las hacen, caerá. El problema ahí es dónde va a estar tu casa. La tempestad va a venir, te dice Dios. Ahora, ¿dónde está tu casa? De acuerdo a donde esté tu casa. Si obedeces, estará sobre la roca. Si no, caerá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponete de pie, por favor, quiero orar por ti. Una enseñanza bastante larga, pero hará que tu corazón eche raíz. Hará que Cristo eche raíz en tu vida. ¿Cuántos van a añadir a su fe virtud? Conocimiento, dominio propio. Si trabajas esto en tu vida, Dios te dice, vas a ser fructífero. Vas a dejar de tener inutilidad. Es decir, de ocupar un espacio en el reino de Dios que sea inútil, que no sirva para nada. Pero si hoy te pones delante de Jesús y te identificas con Él y escuchas su palabra y la pones en práctica, Jesús te promete que vas a ser fructífero. Porque separado de Él nada puedes hacer. Pero si te identificas con Él, vas a llevar mucho fruto y va a permanecer tus frutos. ¿Cuántos quieren eso? Quiero orar por ti en esta mañana. Espíritu Santo, yo te doy gracias. Oro por una iglesia fructífera. Una iglesia que sale de la relación emocional y platónica y entra en un ámbito de madurez espiritual. Una iglesia que tiene dominio propio. Una iglesia que camina en la gracia y la paz. Que se aparta de la corrupción, del pecado. Y añaden a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Una iglesia que toma decisiones intencionales que lo acercan a conocer más a Dios. Una iglesia que hace que Cristo viva en ellos. Padre, yo bendigo esta congregación. Declaro una congregación que se desarrolla y crece. Una relación fuerte en Dios. Espíritu Santo, lleva a tu iglesia a ese tiempo fructífero. Los bendigo, los envío en bendición. Bendiciones. Espero que este mensaje haya sido de provecho como lo ha sido para mí. Y nunca te olvides algo importante, 2 cosas. Que eres muy importante para Dios. Y Dios no ha terminado la obra contigo. Él siempre es bueno y te ama. Muchas bendiciones.